Doctora Arlén, gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto, Arlén. A ver, te diría, muchas cosas se suscitaron a partir de este artículo y además se echaron a andar las redes y también hubo reacciones, lo que son las cosas. Hoy ya no se habló tanto de la famosa Estatua de la Libertad, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos. Claro. Sí, por supuesto, este asunto, como dices, por demás controvertido y además que tiene aristas muy sensibles para la agenda bilateral. El embajador venía con dos encargos muy importantes. En primer lugar, alinear los intereses de los Estados Unidos y la política migratoria que todavía estaba en el tintero, ¿no?, del presidente Joe Biden, para poder generar algún acuerdo con México, no solamente para la atención a los migrantes, sino para detener el flujo migratorio. En tiempos, como tú sabes, en una antesala de elecciones intermedias en varios estados en los Estados Unidos, al presidente Joe Biden se le está complicando mucho la agenda y temas coyunturales como la relación con México en temas de cooperación internacional, pues es un tema sensible y que por supuesto está en el radar de la oposición en los Estados Unidos. El embajador Ken Salazar venía también con otro propósito y era abonar al tema de seguridad y lograr que además de tener una agenda de cooperación en materia de seguridad, los intereses de los inversionistas estadounidenses estuvieran resguardados y se pudiera echar a andar el TEMEC sin los tropiezos con los que se ha enfrentado la agenda económica del tratado. En realidad, el embajador está siendo criticado justamente no por la cercanía, sino por la falta de resultados y por la falta de respaldo en esta vinculación bilateral, ¿no?, que poco abona a la presidencia y a los intereses, por supuesto, del Partido Demócrata y de lo que se esperaría que ya se hubiera logrado en la relación con México, ¿no?, en esta mitad de la presidencia prácticamente de Joe Biden. Ahora te pregunto, Arlén, decía yo, inéditos, ¿no? Porque también es un embajador con ciertas características inéditas. El presidente es un inédito, el presidente López Obrador. Pero yo no sé si sea fácil entenderse con el presidente de México, ¿no? En términos de el tipo de reacción que puede tener, digamos. Yo me imagino qué difícil ha de haber sido para cómo explicaron que fue día feriado ayer, cómo hacerle a Alem para explicar lo de la Estatua de la Libertad de ayer. O sea, el embajador se la pasa entre la espada y la pared en la relación con México. No es casual sus muchas visitas. Yo hasta decía bromeando hoy, pues podría tener hasta un pequeño cubículo, ¿no?, ahí en Palacio Nacional y ya nos quitamos de problemas, ¿no? Definitivamente, como dices muy bien, es un embajador inédito con una presidencia inédita en tiempos inéditos totalmente disruptivos y algo que difícilmente en los tiempos de los cisnes negros, pues bueno, hoy aparece este embajador, ¿no?, con una agenda súper apretada, con un margen de maniobra muy corto para la negociación. Definitivamente lo que salta a la vista es que en esa aparente cercanía, al embajador le ha costado mucho trabajo tener un impacto, ¿no?, en los intereses de la agenda pública de los Estados Unidos. En realidad, el embajador ha tenido más bien un rol de apagafuegos en estos momentos críticos, tanto, por ejemplo, la reforma energética, temas, ¿no?, de coyuntura importantes, la crisis migratoria, los temas de seguridad, incluso el tema de la libertad de expresión y los informes de Naciones Unidas, etcétera. Al embajador más bien le ha tocado de alguna forma contener la crisis de la relación bilateral, más que acercar y generar diálogo y acuerdos. Se ha acordado más con el canciller que con el propio presidente de la República, cosa que tampoco se había visto, ¿no?, en los últimos años de la historia diplomática México con Estados Unidos. Y eso, por supuesto, hoy es punta de preocupación para el gobierno de Washington, sobre todo porque hay muchos temas todavía en la agenda que no se han desahogado y que para el tiempo político para Joe Biden, prácticamente su presidencia se está extinguiendo. Él tiene que entregar resultados y este tema de la relación con México preocupa demasiado, no solamente porque lo que viene ahora en el acuerdo migratorio es quizá mucho más complejo. Hay que decirle a tu auditorio, Javier, que a partir del cambio en la política, ¿no?, de terminar con este país de retorno, el quédate en México termina, y eso no significa que la gente va a poder entrar a los Estados Unidos.
Sí. Significa que los juicios van a ser más rápidos, pero también significa que para México viene una responsabilidad para poder llevar de regreso mucho más rápido a los migrantes a sus comunidades de origen. Entonces, el embajador tiene, por supuesto, un trabajo súper difícil porque tendrá que lograr no solamente la instrumentación de la responsabilidad que le toque a México en todo esto después del 12 de julio, sino que además le tocará rendir cuentas por todo lo que no se ha logrado en esta gestión que ha llevado a cabo. A ver, para cerrar, ¿qué te dice que aparezca en primera plana del New York Times? El presidente dice que es conservador el New York Times. Me imagino que los que lo fundaron y los que lo hacen cotidianamente deben de tener otra idea por todo lo que han hecho y por las que han pasado, ¿no? Pero claro, él dice, ¿no? Claro. Que son conservadores. ¿Qué te dice que sea en primera plana del New York Times y qué te dice que pues sea en un día como hoy, ¿no? Que también agarras al público muy atento después del puente? En fin, ¿eso te da alguna lectura, le das al respecto, Arlene? Por supuesto, el New York Times no saca este tipo de desplegados nada más porque sí, no son notas pagadas. Lo que hay que entender es que el New York Times es uno de los diarios con más prestigio, más análisis político, pero también que tiene un excelente pulso de la agenda política global. El que haya publicado este artículo precisamente el día de hoy nos habla de que algo se está cocinando y conversando en la Casa Blanca y que seguramente pronto será llamado el embajador a un tema de rendición de cuentas, a un informe de gestión, tanto en la parte del Congreso como con el Poder Ejecutivo. Esto sucede cuando los embajadores están próximos a ser relevados y seguramente ya se está generando por ahí la conversación para poder tener un relevo o para ajustar algunas tuercas, ¿no? en la gestión del embajador, que abone más a la agenda política de quien, como bien lo decías, tiene toda su confianza y lo designó embajador con un propósito totalmente político para su agenda y la agenda del partido. Te mando un saludo, Arlene Ramírez. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches. Hasta luego.